Viernes, 5 de septiembre de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 13. Registro digital, 203-1142. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de fuero en materia laboral. Para determinarla debe analizarse la escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada, concatenada con las demás pruebas aportadas. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar las mismas pruebas aportadas por una persona moral demandada en dos juicios laborales distintos. Y determinar el órgano competente por razón de fuero. Mientras que uno analizó de manera concatenada las pruebas, entre ellas, un poder notarial que contenía el objeto social y determinó que el competente era un juzgado laboral local. El otro fincó la competencia en un homólogo del fuero federal, atendiendo al objeto social señalado en la misma escritura pública. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que para fincar la competencia por razón de fuero en materia laboral deben analizarse concatenadamente las pruebas aportadas. Y no solo ceñirse a lo señalado en la escritura pública que contenga el objeto social de la empresa demandada. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J, 4/96. Determinó que el objeto social señalado en los estatutos de la sociedad es insuficiente, por sí solo, para determinar la competencia. Pero es determinante cuando es el único medio de convicción y no es motivo de controversia entre las partes. Asimismo, este Pleno Regional, en la jurisprudencia PR-PTCS J/61L, 11ª, determinó que cuando la escritura pública que contiene el objeto social es el único medio de prueba, dicho elemento es apto para fincar la competencia laboral por razón de fuero. Así, atendiendo al criterio de este propio órgano y a la directriz de la segunda sala, al existir otros medios de convicción, estos deben analizarse en su conjunto. Pues en ese caso el objeto social que se advierte de la copia certificada del poder notarial de la empresa no resulta suficiente para determinar la competencia por razón de fuero. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 13. Registro digital, 203-1143. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de fuero para conocer de controversias laborales entre una empresa dedicada a la distribución y comercialización de cerveza, pero no a su producción, y sus trabajadores. Corresponde a los tribunales laborales locales. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar las mismas pruebas aportadas por una persona moral demandada en dos juicios laborales distintos. Y determinar el órgano competente por razón de fuero. Mientras que uno analizó de manera concatenada las pruebas, entre ellas, un poder notarial que contenía el objeto social y determinó que el competente era un juzgado laboral local. El otro fincó la competencia en un homólogo del fuero federal, atendiendo al objeto social señalado en la misma escritura pública. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de las controversias laborales entre una empresa dedicada a la distribución y comercialización de cerveza, pero no a su producción, y sus trabajadores, corresponde a los tribunales laborales locales. Justificación. Si bien en el poder notarial exhibido se señala que la empresa tiene como actividades tanto actos relacionados con el comercio, comercialización, importación y exportación de productos derivados del alcohol y del tabaco, así como su fabricación, no obstante esa descripción, del análisis conjunto de las pruebas aportadas por la propia empresa en los juicios de origen, así como de los hechos notorios advertidos por este Pleno Regional, se advierte que las actividades que lleva a cabo se centran en la distribución y comercialización de cerveza, mas no en su producción. En ese tenor, la competencia por razón de fuero para resolver los conflictos laborales con sus trabajadores corresponde al órgano jurisdiccional del fuero local. Atendiendo las tesis aisladas del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros, cerveza, empresas distribuidoras de competencia laboral y cerveza, conflictos laborales suscitados entre empresas distribuidoras de y sus trabajadores.
Competencia de los tribunales laborales del Fuero Común. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 13. Registro digital, 203-1218. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional con efectos restitutorios. Es improcedente contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Mientras que uno sostuvo que es improcedente porque generaría efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo que no podrían retrotraerse en el supuesto de una sentencia adversa en el juicio principal. El otro la consideró procedente para efectos diversos a los solicitados, consistentes en realizar las gestiones necesarias para que los integrantes de la Junta responsable pudieran analizar el proyecto de laudo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que es improcedente la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 338/2022, determinó que el parámetro para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios atiende a que estos puedan retrotraerse en caso de que se obtenga sentencia adversa en el juicio principal. Cuando el acto reclamado es la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral, la restitución provisional implicaría la emisión del laudo respectivo. Realizar otras gestiones turno, estudio, elaboración y reparto para análisis del proyecto correspondiente, no resarcirían a la quejosa en la omisión de su dictado. Por tanto, como los efectos restitutorios no podrían retrotraerse, al ser fijos e irreversibles, dejarían sin materia el juicio de amparo, por lo que es improcedente conceder la suspensión provisional. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 13. Registro digital, 203-1178. Tipo, aislada. Hechos notorios. Los plenos regionales pueden invocarlos para resolver contradicciones de criterios. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar las mismas pruebas aportadas por una persona moral demandada en dos juicios laborales distintos, y determinar el órgano competente por razón de fuero. Mientras que uno analizó de manera concatenada las pruebas, entre ellas, un poder notarial que contenía el objeto social y determinó que el competente era un juzgado laboral local. El otro fincó la competencia en un homólogo del fuero federal, atendiendo al objeto social señalado en la misma escritura pública. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que al resolver contradicciones de criterios pueden invocarse hechos notorios. Justificación. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden ser invocados por los órganos jurisdiccionales en la resolución de los asuntos. En ese contexto, conforme a la aplicación analógica del artículo 75 de la Ley de Amparo, los integrantes de los plenos regionales pueden invocar hechos públicos y notorios, como los que se encuentran visibles en páginas de Internet oficiales, como medios de prueba para resolver las contradicciones de criterios. Pues la determinación que tomen en los citados asuntos constituye un criterio obligatorio que rige en toda una región judicial del país. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 13. Registro digital, 203-1194. Tipo, aislada. Pensión post-mortem tipo de que otorga Petróleos Mexicanos, Pemex. Procede su incremento conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, en términos de la cláusula 135 del contrato colectivo, bienio 2021 a 2023 y similares, a fin de asegurar la capacidad adquisitiva de los beneficiarios de la persona trabajadora fallecida ante el fenómeno de la inflación. Hechos. Los beneficiarios de un trabajador fallecido acudieron ante un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales a demandar de una empresa productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex, entre otras prestaciones,
el otorgamiento y pago de una pensión post-mortem tipo D. El tribunal condenó y se pronunció en torno a los incrementos de dicha pensión, los cuales debían proceder anualmente en términos de la cláusula 135 del pacto colectivo que se estimó aplicable, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Esa decisión fue cuestionada en amparo directo por la parte condenada, que argumentó que los incrementos solo son para los trabajadores jubilados. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el incremento anual de la pensión post-mortem tipo D. En términos de la cláusula 135 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre Pemex y su sindicato, a fin de asegurar la capacidad adquisitiva de los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida ante el fenómeno de la inflación. Justificación. De la referida cláusula se advierte que las personas jubiladas tendrán derecho a que su pensión se incremente anualmente conforme al INPC. Supuesto que debe extenderse a la pensión post-mortem tipo D que otorga Pemex a los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida. En tanto que en el contrato colectivo no se prevé una limitante para que ese tipo de pensión pueda ser aumentada, es decir, no se prevé una restricción expresa que impida determinar sus incrementos. No interpretarlo así sería tanto como aceptar que los beneficiarios de esta pensión queden sujetos a una cláusula de un contrato colectivo de trabajo que estaría por debajo del estándar mínimo de protección del derecho a la seguridad social, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. En tanto que lo que se persigue con los incrementos es garantizar que la pensión conserve su poder adquisitivo ante el fenómeno conocido como inflación, ya que esa figura tiende a preservar el mínimo vital en las prestaciones de seguridad social a que tienen derecho, en el caso, los beneficiarios de una persona trabajadora fallecida. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 6 de 13. Registro Digital, 203-1196. Tipo, aislada. Procedimiento ordinario individual en materia laboral. Debe sustanciarse aun cuando la actora señale prestaciones exigibles en la vía colectiva, si se advierte que la pretensión principal está vinculada con un aspecto de índole individual. Hechos: un trabajador demandó en la vía ordinaria individual la terminación de la relación de trabajo en términos del artículo 435 de la Ley Federal del Trabajo, derivado de la declaración de quiebra de la empresa en que laboró, con el objeto de conseguir el pago de su indemnización constitucional. El tribunal previno para que señalara el procedimiento a través del cual intentaba ejercer su acción, pues advirtió que algunas prestaciones correspondían a la vía colectiva. Al desahogar la prevención expresó que la terminación pretendida era de carácter colectivo y la indemnización de índole individual. El tribunal determinó dar por concluido el juicio ordinario al considerar que la terminación laboral debía tramitarse a través del procedimiento especial colectivo, ya que no era posible desvincular las prestaciones reclamadas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe sustanciarse el procedimiento ordinario individual, aun cuando la actora señale prestaciones exigibles en la vía colectiva, si se advierte que la pretensión principal está vinculada con un aspecto de índole individual. Justificación. El tribunal laboral tiene la obligación de determinar la naturaleza de la pretensión, la cual va a depender de los fines de la reclamación y del interés que se persiga. Cuando deba resolverse sobre el interés profesional del grupo o sindicato, se estará frente a un conflicto de naturaleza colectiva. Y cuando la cuestión jurídica tenga por objeto definir un derecho de una o varias personas trabajadoras de manera personal, con carácter sustantivo, el conflicto laboral tendrá naturaleza individual, por lo que esa pretensión debe ser dilucidada a través del procedimiento ordinario individual, salvo los casos especiales previstos en la ley. Por ello, aun cuando el actor exprese su voluntad de ejercer su pretensión a través de un procedimiento específico, el tribunal debe identificar el interés perseguido, dado que en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, tiene la obligación de subsanar las omisiones o irregularidades que advierta en el escrito inicial. 14º Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 13. Registro Digital, 203-1199. Tipo, aislada. Prueba pericial médica en el juicio laboral. El juez debe formular preguntas al perito cuando el dictamen contenga irregularidades de tal magnitud que no sea apto para el esclarecimiento de los hechos objeto de debate, por lo que esa omisión constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita su reposición,
Legislación vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hechos: un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23%, derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el desahogo de la prueba pericial médica en el juicio laboral, el juez debe formular preguntas al perito cuando el dictamen contenga irregularidades de tal magnitud que no sea apto para el esclarecimiento de los hechos objeto de debate, por lo que su omisión constituye una violación a las normas que rigen el procedimiento que amerita su reposición. Justificación. De los artículos 720, párrafos quinto y sexto, 873-H, párrafo segundo, y 825, fracción 4, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que las partes en el juicio laboral deben comparecer al desahogo de la prueba pericial, y ejercer la facultad de realizar preguntas al perito, formular observaciones sobre irregularidades en el dictamen, o destacar cuestiones relativas a la idoneidad del mismo, de modo que si no lo hacen, ese derecho precluye al finalizar la audiencia. Entonces, sí. En un eventual juicio de amparo pretenden invocar aspectos novedosos relativos a la opinión pericial, que debieron hacerse valer en aquel acto, los conceptos de violación deben ser declarados inoperantes, lo cual constituye la regla general. No obstante, se actualiza una excepción a dicha regla en los casos en que las irregularidades en la rendición del dictamen sean tan evidentes y trascendentes que no permitan el esclarecimiento de la verdad, y que por ese hecho debieron motivar el ejercicio de la misma facultad por parte del juez, que también le confiere el numeral 825, fracción 4, de modo que en ese supuesto, la omisión en que incurra el juzgador sí puede examinarse en el juicio de amparo directo como violación a las normas que rigen el procedimiento, de conformidad con los artículos 170 y 172, fracción 12, de la Ley de Amparo, aunque las cuestiones relativas no hayan sido propuestas en el desahogo de la audiencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 8 de 13. Registro Digital, 203, 1212. Tipo: aislada. Salario exento del descuento de impuestos. Al tratarse de una prestación extralegal prevista en las condiciones generales de trabajo celebradas entre el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz y su sindicato, para su procedencia requiere ser expresamente reclamada por la parte actora en el juicio natural. Hechos: en un juicio de amparo directo los trabajadores quejosos reclamaron el laudo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el que argumentaron que no aplicó oficiosamente a su favor la cláusula 49 de las condiciones generales de trabajo celebradas por el Ayuntamiento Constitucional de Veracruz. Veracruz y el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores en general al servicio del Ayuntamiento de Veracruz, a través de la cual el Ayuntamiento se obliga a pagar a sus trabajadores su salario de forma neta, exento de la deducción de los impuestos respectivos, para ser absorbidos y cubiertos a las autoridades correspondientes por el propio ayuntamiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para que en el laudo se determine la procedencia y aplicación de la prerrogativa consistente en el pago del salario exento del descuento de impuestos, por tratarse de una prestación extralegal prevista en las condiciones generales de trabajo celebradas por el aludido ayuntamiento y su sindicato, debe reclamarse expresamente por la parte trabajadora en el juicio natural. Justificación. La exención de la deducción de impuestos y el consecuente pago íntegro del salario y prestaciones por parte del ente patronal a sus trabajadores, sin deducción alguna, constituye una prestación de carácter extralegal, por no encontrarse prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz o en la Ley Federal del Trabajo. Tampoco deriva como consecuencia directa e inmediata de la procedencia de las prestaciones ordinariamente reclamadas por los trabajadores. Por el contrario, representa una excepción a la obligación legal de deducir los impuestos correspondientes a los ingresos de los trabajadores, convenida entre las partes en las referidas condiciones generales.
En tal virtud, para que este beneficio resulte aplicable, debe ser solicitado expresamente por la parte interesada, sin que la autoridad laboral pueda examinarlo oficiosamente. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 9D13. Registro digital, 203-1145. Tipo, aislada. Conceptos de violación en el amparo directo. Por regla general, son inoperantes aquellos en los que se alega la existencia de irregularidades del dictamen pericial médico, si las cuestiones relativas no se plantearon en el desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Legislación vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hechos: un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23%. Derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, por regla general, en el amparo directo son inoperantes los conceptos de violación en los que se alega la existencia de irregularidades del dictamen pericial médico, si las cuestiones relativas no se plantearon en el desahogo de la prueba en la audiencia de juicio. Justificación: conforme a los artículos 720, párrafos 5 y 6, y 873-H, párrafo 2, de la Ley Federal del Trabajo, queda a cargo de las partes participar en las audiencias y exponer las cuestiones que consideren necesarias para la defensa de sus intereses, mientras que el juez asume el carácter de rector del debate. En el entendido de que al concluir aquellas, se tienen por precluidos los derechos procesales que debieron ejercerse por los contendientes. Así, como en el caso de la prueba pericial, el artículo 825, fracción 4, de la legislación laboral confiere a las partes la facultad de realizar preguntas al perito, formular observaciones sobre irregularidades en el dictamen, o destacar cuestiones relativas a la idoneidad del mismo. Es claro que al finalizar la audiencia dicha facultad se agota. De manera que no existe la posibilidad de ejercer ese derecho con posterioridad. En concordancia con lo anterior, si la parte a la que perjudicó la sentencia promueve juicio de amparo directo y formula conceptos de violación relativos a la existencia de anomalías en la opinión pericial. Por regla general, tales motivos de disenso deben declararse inoperantes, al versar sobre aspectos novedosos que debieron formar parte del debate probatorio en el juicio del que emana el acto reclamado. Segundo Tribunal Colegiado en materia civil y de trabajo del Quinto Circuito. 10D13. Registro digital, 203-1146. Tipo, aislada. Conciliación prejudicial. Es innecesario agotarla cuando se reclama conjuntamente el reconocimiento de beneficiario del trabajador fallecido y diversas prestaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Hechos: la parte actora demandó el reconocimiento como beneficiario del trabajador fallecido y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, la devolución de aportaciones y fondos acumulados. El juez laboral consideró que respecto de este reclamo no se había agotado el procedimiento de conciliación prejudicial, por lo cual ordenó remitir copia certificada del escrito de demanda y sus anexos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el trámite correspondiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en los casos en que se reclamen conjuntamente el reconocimiento de beneficiario del trabajador fallecido y diversas prestaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, es innecesario agotar la conciliación prejudicial. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2A/J, 45/2023, 11ª, de rubro. Competencia federal en materia laboral. Se surte en los casos en los que la parte actora reclama conjuntamente y como únicas prestaciones ser designada beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y la entrega del saldo existente en su cuenta individual. Estableció que tratándose de asuntos en los que se demanden diversas acciones estrechamente relacionadas entre sí, por derivar de un mismo hecho o acto,
Lo procedente es que el órgano jurisdiccional que conozca de la pretensión también lo haga de las cuestiones accesorias con el propósito de evitar que se divida la materia de litigio innecesaria e injustificadamente, continencia de la causa. Con base en ello, cuando la persona que acude a demandar el reconocimiento como beneficiaria del decujus y a su vez reclama diversas prestaciones al Infonavit, con motivo de la muerte del trabajador, debe exceptuarse de agotar la instancia conciliatoria, en tanto que de acudir primeramente al tribunal a dilucidar el reclamo de designación de beneficiarios y con posterioridad, acudir a la instancia conciliatoria. Crearía obligaciones procesales excesivas, pues a pesar de que se trata de una misma causa generadora se obligaría a acudir en varias ocasiones a realizar un trámite que debe hacerse en forma unificada, ya que es a través de la primera acción, reconocimiento de beneficiario, el medio a partir del cual la accionante pretende adquirir legitimación para solicitar las prestaciones reclamadas al Instituto de la Vivienda. Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito. 11 de 13. Registro digital, 203-1163. Tipo, aislada. Desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral. Al ser eminentemente oral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquel, legislación vigente a partir del 2 de mayo de 2019. Hechos: un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión por invalidez, así como la nulidad de la resolución que le dictaminó un grado de incapacidad del 23%, derivado de un accidente laboral. La autoridad responsable determinó que no acreditó un grado de disminución funcional superior al referido porcentaje. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo directo en el que formuló conceptos de violación en los que consideró que el dictamen físicamente exhibido por el perito contenía contradicciones que, a su juicio, debieron restarle eficacia probatoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al ser oral el desahogo de la prueba pericial en el procedimiento laboral, cuando en el juicio de amparo directo se invocan violaciones procesales relacionadas con irregularidades en el dictamen, la materia de examen es lo expresado por el perito en la audiencia y, en su caso, la forma en la que el juzgador dirigió el debate en la diligencia, no el contenido del documento exhibido por aquel. Justificación. La finalidad de la reforma por la que se modificaron los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, fue lograr una impartición de justicia cuya prontitud, celeridad, eficacia y eficiencia fueran adecuadas para evitar rezagos en el pronunciamiento de las resoluciones que ponen fin a las controversias, por lo que se privilegió el uso de la palabra hablada. En concordancia con ello, en el caso de la prueba pericial, cuyo desahogo es eminentemente oral, conforme a los artículos 824, 825, 873, H y 873 y de la Ley Federal del Trabajo, ya que, entre otras cuestiones, dicha prueba tiene lugar en la audiencia de juicio, e intervienen en ella las partes, sus asesores, de contar con ellos, y el perito, quien debe rendir su dictamen. Esa expresión debe entenderse en el sentido de que la prueba no se limita a la exhibición, por escrito, del estudio efectuado por el experto, sino que éste debe exponer sus conclusiones ante el juez y los comparecientes, a fin de que puedan hacer preguntas o formular observaciones respecto de la opinión pericial. Por tanto, si en el juicio de amparo directo promovido contra la sentencia la parte quejosa invoca violaciones procesales derivadas de la existencia de irregularidades en la emisión del dictamen que trascendieron al resultado del fallo, el análisis que realice el órgano colegiado no debe efectuarse sobre el documento que por escrito haya exhibido el perito, sino a su participación en la diligencia, así como, en su caso, a la forma en la que el juez dirigió la audiencia. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 12 de 13. Registro digital, 203-1166. Tipo, aislada.
Digitalización errónea de pruebas en el juicio laboral. El juez está facultado para regularizar el procedimiento a efecto de admitirlas, así como sus medios de perfeccionamiento, sin que ello implique revocar sus propias determinaciones. Hechos: una persona trabajadora demandó su indemnización constitucional y otras prestaciones, al afirmar que fue objeto de un despido injustificado. La empleadora opuso la excepción de renuncia y ofreció como prueba la carta renuncia respectiva, la cual fue digitalizada e incorporada al expediente electrónico, mientras que el original fue resguardado. Sin embargo, dicha digitalización se realizó incorrectamente, ya que en el documento escaneado no era visible la firma y huella digital que sí se observan en el documento físico, lo que derivó en que aquel se objetara en términos generales y que en la audiencia preliminar se desecharan los medios de perfeccionamiento. Esto fue posteriormente advertido por el juez laboral, quien en audiencia de juicio regularizó el procedimiento y puso a la vista el documento original, cuya firma y huella digital fueron reconocidas por el trabajador, quien solo desconoció el contenido, por lo que se admitió el medio de perfeccionamiento propuesto. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, ante la digitalización errónea de pruebas en el juicio laboral, el juez está facultado para regularizar el procedimiento a efecto de corregir o subsanar cualquier irregularidad ocurrida en la admisión de las pruebas o sus medios de perfeccionamiento, sin que ello implique revocar sus propias determinaciones. Justificación. De conformidad con los artículos 686 y 873-K de la Ley Federal del Trabajo, el juez laboral tiene la facultad de regularizar el procedimiento ante cualquier irregularidad advertida con la finalidad de ponerlo en estado de resolución, sin que ello implique que pueda revocar sus propias determinaciones. Al respecto, en la tesis de jurisprudencia PR, LCN. J/25L, 11ª, el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, precisó que tal regularización no deriva en la revocación de determinación alguna si en contra de la misma es improcedente el recurso de reconsideración. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 848 de la ley en cita. En ese tenor, si durante la secuela procesal se advierte que el error en la digitalización de las pruebas derivó en la indebida objeción de documentos y la consecuente inadmisión de los medios de perfeccionamiento propuestos, entonces el juez laboral tiene la facultad de regularizar los errores que se hayan cometido, sin que ello implique que con tal proceder revoque sus propias determinaciones, pues lo relativo a la admisión de pruebas y los respectivos medios probatorios reviste el carácter de un pronunciamiento efectuado por el juez laboral durante el desahogo de la audiencia preliminar, de ahí que contra ello es improcedente el recurso de reconsideración, que es propio de las acciones u omisiones atribuidas al secretario instructor. Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Segundo Circuito. 13 de 13. Registro digital, 203-1175. Tipo, aislada. Hostigamiento y acoso laboral, mobbing. Cuando se demanda su cese, la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto de las medidas cautelares correspondientes viola los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal y el principio de exhaustividad. Hechos. Un trabajador demandó a una universidad el reconocimiento de las condiciones generales de trabajo en el desempeño de una plaza base otorgada mediante nombramiento y formato único de personal y el pago de diversas prestaciones, debido a que la patronal le otorgó dicha plaza el 1 de septiembre de 2015, y de manera definitiva el 16 de diciembre de 2016. Por lo que sus derechos laborales respecto de esa plaza base los adquirió desde ese entonces, así como el cese del acoso laboral que dijo sufría. Para ello, en el apartado de hechos de su demanda expuso sustancialmente que fue víctima de hostigamiento y acoso laboral, mobbing, por parte de los funcionarios del ente universitario demandado, quienes le impedían registrar su asistencia laboral, le retenían el pago de su salario y le impedían el normal desarrollo de sus funciones derivadas de la plaza que desempeñaba. La Junta soslayó hacer algún pronunciamiento y dictar las medidas precautorias que correspondieron respecto del hostigamiento y acoso laboral alegado, y al emitir el laudo absolvió a la patronal de todo lo reclamado por el trabajador. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la omisión de la autoridad laboral de pronunciarse respecto de las medidas cautelares correspondientes ante el hostigamiento y acoso laboral, mobbing, aducido por el trabajador justiciable,
Conculca los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, así como el principio de exhaustividad previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo. Justificación. El acoso laboral o mobbing es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador, de agredir, controlar o destruir. Por lo que cuando el operario quejoso acusa que ha sufrido un trato discriminatorio y de hostigamiento y acoso laboral, mobbing, en su centro de trabajo, es necesario verificar si esa conducta ha sido sistemática y ha cumplido dichos objetivos. Para ello la autoridad laboral está constreñida conforme a los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a dictar las medidas cautelares correspondientes a fin de garantizar que mientras se encuentre separado de su empleo no pierda sus prerrogativas elementales, como sus derechos a la seguridad social e incluso a la reanudación de ello, en función de que una conducta de ese tipo puede generar en la persona diversos problemas de salud. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.